Bien, gracias a Dios. ¿Los que teníamos conectados se nos fueron? Sí. Ok. Muy bien, bueno. Aquí seguimos, gracias a Dios. No sé, hubo algún detalle ahí con el internet seguramente. Nosotros seguimos aquí en vivo, dándole gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes. De llegar a todos ustedes por la misericordia de nuestro Señor. ¿Me confirman? Ahí estamos, ¿verdad? ¿O no? Estamos ahí. Ok. Ok, me muevo de aquí y regresamos. Mm, ok, ahí estamos. A todos los que teníamos se nos fueron, pero bueno, vamos a esperar que regresen. Algo pasó ahí con el internet. Hay que compartir de nuevo. Ok. Muy bien, aquí estamos compartiendo. Por alguna razón se cortó la señal en Facebook. Tuvimos que iniciar otra transmisión. Una nueva transmisión. Por alguna extraña razón. Pero bueno, mientras se están conectando voy a estar aquí compartiendo, saludando. Los voy a invitar a que leamos en el Evangelio según San Juan capítulo 5 para que nos estemos pues ubicando ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 5. Yo por lo pronto estoy aquí compartiendo con nuestros hermanos, con amigos, con la familia de Dios, ¿verdad? Por la gracia del Señor. Así es que en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana, donde hacemos claramente alusión a las misericordias de nuestro Dios, ¿verdad? Claramente hacemos alusión a las misericordias de nuestro Dios. Se nos cortó la transmisión, pero bueno, volvemos ahí a reiniciarlo. Lo estamos recompartiendo para todos aquellos que no lo tienen. Y bueno, agradecerles que desde muy, muy temprano, bendito sea Dios, estaban conectados, estaban participando y sabiendo que Dios tiene un plan muy glorioso para todos nosotros en este día 7 de agosto del 2023. 7 de agosto del 2023. Gracias a Dios. Le repito, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19. Ahí vamos a ubicarnos y ahí vamos a estar leyendo. Y como ya es tradición, cuando nos toca participar de este lado del micrófono, solos, damos la oportunidad para preguntas o comentar, sugerencias de tema también. Estamos con esa disposición, mientras el Señor nos permite, mientras el Señor nos ayude, con mucho gusto vamos a estar compartiendo. Por lo pronto, mire, ya voy a compartir estos últimos y esperando en el Señor, pues que podamos estar conectados, porque ya estábamos ahí y por alguna razón se nos fue el Facebook, el internet, se reinició. Y yo estoy aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19. Leo de la siguiente manera. Vea lo que dice el Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19. Leo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos
y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice aquí, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. Estoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Imagínense este discurso que ha dado nuestro Señor Jesucristo, esta disertación de su naturaleza, de quién es Él, precisamente después de haber levantado a un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Todos aquellos que se maravillaron viendo a aquel hombre que tenía años ahí en ese lugar padeciendo, buscando ser sano. Dice que este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y Jesús fue y lo sanó. Le preguntó, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre, sin saber claramente la respuesta que había de dar, sin saber claramente a dónde dar en el blanco, Jesús lo sana, mis amados. Y resulta que todos se maravillan, todos se quedan sorprendidos. Sin embargo, cuando Jesús lo sana, lejos de traer entre los judíos alegría, lejos de traer el maravillarse, se ofenden porque Jesús, fíjese bien, estoy en el capítulo 5, versículo 17, ahora me ubico en el 17, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué menciona esto el Señor Jesús? Porque les ofendió que Jesús hubiese sanado a aquel hombre en día sábado. Esa fue la gran ofensa, y Jesús les dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Qué hermoso. Y esto les impactó tanto que dice que procuraban matarle. Y como ahora procuran matarle porque ha dicho que su Padre es Dios, lo cual no está, número uno, dentro de la doctrina que se había dado en el Antiguo Testamento, él no estaba mintiendo. Porque Dios llama hijos del Altísimo aquellos que han recibido la palabra. Y dice la Escritura
en el verso 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús levanta a aquel hombre que tenía 38 años enfermo, que estaba esperando en la misericordia para poder ver su sanidad de Dios. Tenía ahí tiempo esperando en ese estanque. Y Jesús llega, lo sana, lo levanta. Y ahora se siente el sector religioso gravemente ofendido porque el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ha dicho que Dios es su Padre, número uno. Y número dos, consideraban ellos que en el día de reposo estaba quebrantando el llamado de Dios al reposo. Sin embargo, quiero leerle dónde justificar. Si Jesús no fuese el verbo de Dios, el verbo encarnado, ¿dónde justificar que no estaba quebrantando ni el sábado, norma que el Señor les ha dado a los judíos como nación, ni estaba blasfemando respecto a decir que era hijo de Dios, para que luego venga la disertación que leíamos en el versículo 19 y que leí hasta el verso 29? Nos saluda nuestra hermana Jovita Hernández, dice: buenos días, pastor, Dios lo bendiga y bendita y alabada sea la predicación, pastor. Le pido oración por mi hermana que vive en Texas. Claro que sí, mañana le hacen una biopsia, hay un tumor en el pulmón. Vamos a estar orando, mi hermana Jovita. Gracias por compartirnos, la saludamos entrando aquí a este lugar. Vea, por favor, leyendo el capítulo 5, claro que vamos a orar, Leyendo el capítulo 5, Jesús sana en día de reposo y dice que su papá hasta en el día de reposo trabaja. Dice, y yo también trabajo. Eso es lo que Jesús dice. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bien, vamos a ver qué es lo que muestra la palabra de Dios respecto a: estás quebrantando un mandamiento que tiene que ver con el día de reposo, pero aparte estás blasfemando porque dices que eres hijo de Dios y eso te hace igual a Dios. Bien, suponiendo que Jesús no fuese el verbo encarnado, no fuese Dios hecho carne, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a si es o no es hijo de Dios? ¿Cualquier judío pudo haber dicho esto? Él dice que él es el hijo de Dios, y lo es, pero les ofendió mucho. Pero la pregunta es, ¿realmente está blasfemando? ¿Realmente está quebrantando el día de reposo? Para luego comprender la disertación que acabamos de leer iniciando este programa. Y le recuerdo que hoy tenemos oportunidad para hacer preguntas o planteamientos de este tema o de otro, dentro de lo posible. Con mucho gusto lo vamos a contestar. Voy a dejar aquí un separador en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan y me voy a trasladar a uno de los pasajes que pudieran ser más obvios para poder declarar si se puede decir que uno es o no hijo de Dios siendo judío, siendo israelita. Puede ser que este fuese uno de los primeros registros que hay acerca de la paternidad de Dios sobre la nación de Israel. Y vamos a ir a Éxodo. Ahí en Éxodo está el llamamiento de Moisés.
¿verdad? Y el Señor se le reveló a su siervo Moisés. Y nosotros vamos a leer algún pasaje aquí en el 3 o en el 4, incluso en el 5. Específicamente podemos leer en el capítulo 4 de Éxodo. Vea por favor uno de los registros. Jesús no está blasfemando al decir que es hijo de Dios, puesto que la misma escritura lo registra. Uno de los pasajes más antiguos para esto pudiéramos señalar en Éxodo capítulo 4. Y aquí en Éxodo capítulo 4 hay uno de estos registros donde se muestra la paternidad de Dios para con la nación de Israel. Y leo aquí en el capítulo 4, le decía, versículo 22. Buen día, Beto. Bendiciones, amado. Qué bueno que estás ahí conectado también. Hoy nos toca aquí solos de este lado del micrófono, pero están ustedes con nosotros. Damos gracias a Dios. Y recuerden, preguntas o comentarios o sugerencias estamos abiertos dentro de nuestras posibilidades. Éxodo 4:22. Dios le dice a Faraón, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí, le dijo el Señor a Faraón, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Uno de los primeros registros de la paternidad de Dios sobre la nación de Israel, y Jesucristo es esa nación. De hecho, es el origen de esa nación. Como para que digan, estás blasfemando por decir que eres hijo de Dios. Esto es uno de los, seguramente de los primeros registros en que Dios se menciona como padre de la nación de Israel. Pero aquí estamos hablando, el pastor está hablando de la nación de Israel. Sin embargo, si nos trasladamos a los libros, aunque sabemos que nosotros hoy en día le llamamos el libro de los Salmos, eran conocidos como los libros de los Salmos, porque hay una división. Y aquí en el Salmo 82, Jesús ni estaba blasfemando, ni estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, vamos a regresar a la disertación que le estaba dando y entender por qué es que hizo y por qué es que lo dijo, y aún así el corazón de la nación de Israel estaba cerrada en su entendimiento, cerrados sus oídos, su visión, su comprensión, para entender que Dios mismo se encarnaría y vendría a su encuentro. Nuestra hermana Adriana nos hace una pregunta. Sí sé a dónde va la pregunta. En unos momentos más voy a tratar de comentarla. Gracias por su pregunta. De eso hay doctrina. Ahorita vamos a ir para allá con mucho gusto en Primera de Pedro. Muy bien. Sin embargo, yo voy aquí a Salmo 82. Y ahorita voy a contestar su pregunta. Dice Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. Dios está en la reunión de los dioses. Hasta donde sabemos, hay un solo Dios. Y no lo decimos nosotros, lo dijo ese solo Dios.
Pero aquí está diciendo algo extraño. Dios está en la reunión de los dioses. Por ejemplo, solamente para explicar este versículo 1 del Salmo 82, pudiese ir rápidamente a Deuteronomio y mencionar un versículo en el Shema Israel, en el Oye Israel. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Gracias a Dios, aquellos que se reconectaron. Perdimos la señal unos minutos. Bueno, aquí estamos. En el 6:4 de Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno no representa uno solo, sino que representa la unidad. Jehová nuestro Dios es la unidad. Por eso nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. La palabra plural para Dios en el Antiguo Testamento era Elohim. Elohim es una palabra que componía varios, o que compone varios, que aglutina a varios, pero esos varios es uno. Por ejemplo, el Señor, desde la antigüedad, el Señor decía palabras en plural como hagamos al hombre. ¿Qué no se supone que hay un solo creador? Sí, pero ese es un ser trino, que es Padre, que es Verbo y que es Espíritu Santo. Entonces, habla en plural y sin embargo la doctrina es Jehová uno es. No es uno en singular, sino es uno compuesto en unidad. Desde ahí, cuando leemos el Salmo 82, dice de la siguiente manera: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Los está regañando, los está exhortando. Ya he explicado este capítulo 82. Y dentro de esa exhortación dice lo siguiente: ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Verso 3. Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Los está regañando. Líbrenlos de manos de los impíos. A estos mismos que llama dioses, en el verso 5, dice de la siguiente manera: no saben. Es un regaño, no entienden. ¿Por qué no saben y no entienden? En Efesios dice que somos hijos de luz, que andemos en luz. Nuestro hermano Humberto Gudiño dice: Elohim tiene la terminación que el hebreo usa por el plural, pero es una palabra de carácter singular. Grande es el Señor, que hasta en la etimología deja ver su pluralidad en tres y la unidad en los tres. Gracias, Beto, siempre tus comentarios bien puntuales. Totalmente de acuerdo. La palabra Elohim tiene la terminación del hebreo que usa para el plural. De hecho, usted pudiera decir los Elohim y solamente se está refiriendo a uno. Elohim tiene la terminación que el hebreo usa para el plural, pero es una palabra de carácter singular. Dice nuestro hermano Beto Algudiño: grande es el Señor, que hasta en la etimología deja ver su pluralidad en tres y la unidad entre los tres. Déjame te pongo aquí un corazón porque estás colaborando, ¿verdad? Gracias, Beto. Así es, eso es lo que ocurre.
Entonces, si no entendiésemos eso, de que viene en el Shema Israel, en el Oye Israel, del capítulo 6, versículo 4 de Deuteronomio, pues tampoco pudiésemos entender el Salmo 82, porque dice que Dios está en la reunión de los dioses y los está regañando. Pero ahora vea a quién se refiere con dioses. ¿A quién se refiere? Verso 5 les dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. Voy a hacer aquí otra vez, a concatenar esto. La palabra se explica sola, amados. Y me voy a trasladar a la carta a los Efesios. Y en la carta a los Efesios, capítulo 5, concatenando, vinculando, ahorita regreso al Salmo 82, y luego vamos a regresar a Juan. Pero vea lo que dice el apóstol Pablo en el entendimiento de la doctrina del Antiguo Testamento. Dice en el verso 8 del capítulo 5 de la carta a los Efesios. 5:8. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora, en otro tiempo, todos nosotros no teníamos tinieblas, éramos tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice en un español, ya saben, más antiguo. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz, vea, en el Señor. Si estás en Cristo, eres luz. Si no estás en Cristo, es otra cosa. Mas ahora eres luz en el Señor, que dice, anda como hijo de luz. ¿Por qué en el Salmo 82 los dioses a los que se está refiriendo ni saben ni entienden? El verso 5 dice, porque andan en tinieblas. Esos dioses a los cuales se refiere el Salmo 82 no saben, no entienden, andan en tinieblas, y dice, tiemblen todos los cimientos de la tierra. ¿Dónde de alguna manera nos deja ver este Salmo 82 a quiénes les está hablando? Puesto que hay un solo Dios. En el verso 6 se descifra a quiénes les está hablando. Yo dije, dice el Señor, no está diciendo Asaf. Dios está regañando a estos. Les está diciendo, ni saben ni entienden por qué andan en tinieblas. Pablo decía, antes eras tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Debes de andar como hijo de la luz. Tienes que andar en luz. ¿Por qué estos no sabían, no entendían? Porque andaban en tinieblas. Tiemblen todos los cimientos de la tierra. Verso 6. Yo dije, ustedes son dioses. ¿Quiénes? Y todos ustedes, hijos del Altísimo. Este pasaje, mucho más contundente que el que leíamos en Éxodo respecto a la nación de Israel como hijo y a Dios como padre, este pasaje es contundente para saber que Jesús no está blasfemando al decir que es hijo de Dios, simplemente por haber recibido la palabra, sin ser el verbo que se encarnó, solamente por pertenecer a la nación de Israel y haber recibido la palabra, él puede decir que es hijo de Dios, porque el Señor lo está diciendo. Entonces, cuando en el capítulo 5 él sana al paralítico de Betesda y le dicen, tú estás blasfemando y te haces igual a Dios, los que están equivocados son ellos. Los que están contra la doctrina son ellos. Porque Dios dijo, no es algo que dijo Asaf. Dios dijo, vea por favor, ustedes son dioses. Ustedes son parte de Elohim.
y todos ustedes hijos del Altísimo, para que no quepa duda que le está hablando a los hombres que han recibido la palabra. El 7 dice, pero como hombres van a morir. Es un mensaje que le da a hombres, a seres humanos, pero que han recibido la palabra, porque ese yo dije es quien lo recibe. Yo dije, ¿quién recibe la palabra? Pues el que la recibe es hijo de Dios. Es partícipe de la naturaleza de Dios. Entonces Jesús no está blasfemando, no lo está haciendo. Al contrario, los ignorantes de la palabra son ellos. Tan es así que en el Evangelio según San Juan, no voy a ir todavía al 5, y ahorita con gusto voy a responder la pregunta de nuestra hermana Adriana Sánchez. Tan es así que en el Evangelio según San Juan, el Señor revela algo como esto. Capítulo 10 del Evangelio según San Juan, versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. Muchas buenas obras las he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Querían apedrear, ¿no? Si cada ratito lo querían apedrear. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Verso 33. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Vea, el hecho que Jesús diga que es hijo de Dios, para ellos, ya vimos que no, ya vimos que la palabra, la doctrina del Antiguo Testamento justificaría, aunque Él no fuese el que descendió del cielo para tomar forma de hombre, aunque no fuese, que sí lo es el Verbo encarnado. Pero aunque no lo fuese, puede decir que es hijo de Dios por el simple hecho de que lo dice Éxodo, de que lo dice el Salmo 82 y por el hecho de que él ha recibido la palabra. Verso 33. Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿No leímos ahorita en el Salmo 82 que dijo, sin embargo, como hombres morirán? ¿A quién le está hablando? A hombres. A hombres que han recibido la palabra. A eso se estaba refiriendo como dioses. A hombres que como hombres iban a caer como cualquiera de los príncipes. Pero por haber recibido la palabra les estaba llamando dioses, les estaba llamando hijos del Altísimo. ¿Dónde está la blasfemia? ¿Dónde está la blasfemia? No hay tal cosa. Y eso en el supuesto que Él no fuese el que descendió del cielo para haber subido nuevamente. Porque eso también está escrito. También está en los Salmos que Él fue el que descendió y que ascendió por encima de todas las cosas. La palabra lo enseña. Él vino desde Sión. Lo dice en el Salmo 68, sí, 64. Ahorita vamos a buscarlo. Jesús le respondió, Juan 10:34, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses son. ¿No está escrito? ¿Dónde está el quebranto? ¿Dónde está la blasfemia? ¿No está escrito en su ley? Saludos Ricardo, saludos mi hermano Marco García, bendiciones, mi hermano Antonio Robledo también para ustedes, bendiciones, gracias por estar conectados. Estamos comentando el Evangelio según San Juan capítulo 5 y que después de haber sanado al paralítico de Betesda, le decían que por haber blasfemado diciendo que era hijo de Dios, lo cual estamos resolviendo que no blasfemó. Y también vamos a ver cómo es que no quebrantó el sábado. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Dice aquí, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses son? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada.
Si todos los que reciben la palabra de Dios los llamó dioses, los llamó hijos del Altísimo, ¿dónde está la blasfemia? No hay tal cosa. No hay blasfemia. Lo que hay es ignorancia, lo que hay es incredulidad. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso es lo que hay. No hay blasfemia. No hay blasfemia. Lo que hay es ignorancia. Cuán maravilloso es el Señor. Cuán glorioso es nuestro Dios. Amén. Qué poderoso es el Señor que se revela. Siempre se ha revelado, siempre se ha mostrado. El Dios todopoderoso, el Dios glorioso, en ningún momento blasfemó, en ningún momento quebrantó la ley. Mire lo que dice el Salmo 68. Porque algunos dicen que Jesús, más bien, dicen que Dios nunca iba a venir a la tierra. Eso se demuestra con muchos pasajes. Pero si leyéramos el Salmo 68, versículo 17 y 18, nos daríamos cuenta la verdad de todo esto. Dice Salmo 68, 17, los carros de Dios, los carros, se cuentan por veintenas de millares. Le pedí a los jóvenes que sacaran ese número. Veintenas de millares. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Vea, el Señor, Dios, viene del Sinaí a su santuario. Y mire lo que dice del Señor, de Dios. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios, Jehová Dios. ¿Quién subió a lo alto y llevó cautivo a la cautividad? Jesucristo. Y Pablo dice en Efesios, y para poder haber subido, primero descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Dónde está la blasfemia? Y no solamente es Dios, porque el Salmo diría que al haber recibido la palabra, ustedes son dioses, hijos del Altísimo. Y no solamente es hijo de Dios, sino es el que vino en sus carros, descendió, se hizo carne, y luego se humilló a sí mismo, murió por nosotros, fue a las partes más profundas y ahora sí ascendió, subiste a lo alto. Y Pablo dice, ¿cómo creen que subió sin primero haber descendido? Dios se encarnó, amados. Y aunque algunos digan, no, que eso es doctrina de Grecia, Dios se encarnó. El Verbo se hizo carne. Dios mismo vino, lo prometió desde Ezequiel. No estaba blasfemando. Ni estaba quebrantando el día de reposo. Porque si él incumpliera en uno de los mandatos de la ley, entonces no pudiera rescatarnos de la ley. Sin pecado, dice la palabra de Dios. Y para esto, rápidamente voy a ir a Deuteronomio, ahora para mostrar cómo Jesús no quebranta el sábado. No quebranta el sábado. Porque es la verdad. Su palabra es verdad. Amén. Entonces, cuán importante es que se sepa que si Jesús no tuviese los méritos, bueno, pero los tiene. Y aquí Vicente nos comparte el capítulo 4, donde en Hebreos, donde hay la advertencia de no entrar en el reposo.
Y es que el Sabbat no solamente significa lo que nosotros le diríamos sábado, sino significa reposo. Y hay varios reposos registrados en la Biblia. El día séptimo que Dios descansó después de haber hecho la creación, y dice, y descansó Dios, pero no dice se quedó en modo descanso. No dice desde que descansó ya no hace nada. Por eso Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No está quebrantando el sábado. Pero luego hay otro reposo, el reposo del día. Cada 6 días y el séptimo día es reposo. Y luego hay el reposo de la tierra prometida. No entrarán en mi reposo, juró en su ira, que es a lo que está haciendo alusión Mateo en el capítulo 4, donde habla de un reposo al entrar en la tierra. Pero, y luego el escritor a los hebreos dice, sí, pero no solamente es haber entrado en el reposo, porque cita ahora a David, porque si Dios les hubiese en el reposo, no hubiese hablado de otro día. Y esa es la disertación que ocurre entre el capítulo 3 y 4 de Hebreos, donde ya no solamente el reposo es en la entrada de la tierra prometida, sino en el reposo final que el Señor dará. Y yo le digo otro, en el milenio Dios anuncia un nuevo reposo, porque vamos a entrar al día del Señor. El día del Señor, cuando el Señor mismo venga y gobierne desde Jerusalén. Y todos suban a Él, de todas las naciones, gentiles y judíos, de las familias de Egipto y de las familias, y el que no suba no vendrá sobre ellos lluvia, como dice Zacarías. Entonces, el Señor no está quebrantando el reposo, pero leamos rápidamente o brevemente el capítulo 5 para luego contestar una pregunta que nos hace nuestra hermana Adriana y que se ha desarrollado doctrina sobre ello. Y nosotros vamos a comentar lo que leemos o entendemos en la Escritura. Pero para eso voy a leer acerca del reposo. ¿Está bien? Dice en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 12, guardarás 5:12, el día de reposo para santificarlo. Yo le hago una pregunta antes de otra cosa. ¿Jesús estaba quebrantando el día de reposo o lo estaba santificando? Había un hombre que tenía 38 años. Le hago una pregunta. En esos 38 años, ¿cuándo tuvo reposo este hombre? De hecho, esa es la primera ocasión que va a celebrar reposo, porque va a ser liberado de su carga. Guardar el día de reposo, hermanos, no es hacer nada. Estaban mis hijos viendo una película de Karate Kid. Me acuerdo, anoche la estaban viendo. Según le está enseñando, ¿verdad?, las artes marciales al niño, y le dice, entre estar quieto y no hacer nada hay mucha diferencia. Hermanos, en el día de reposo, y no quiero que tome eso, ¿verdad? Que, ay, pastor, está tomando la doctrina de Karate Kid. No. Lo único que le estoy diciendo es que guardar el día de reposo para la nación de Israel, y subrayo que es para la nación de Israel, no le agrego ni le quito, no es no hacer nada, es santificarlo. Es santificarlo. Jesús, le hago otra vez una pregunta, cuando sana al paralítico en día de reposo, ¿está quebrantando el día de reposo o está santificando el día de reposo? Porque en el día de reposo finalmente un hombre va a descansar. Nadie piensa en él. Pero sigo leyendo. Nada más quise mencionar eso para que lo meditemos. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Hay que comprender lo que significa guardar, que es algo que después de que tantas ocasiones la palabra dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, que Satanás fue un querubín protector y no guardó su dignidad, que los ángeles caídos no guardaron su dignidad, que Jesús dice que guardemos sus mandamientos y lo amamos, sus mandamientos y lo amamos. Todavía no se comprende, no se medita sobre la palabra guardar.
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, dice en el capítulo 28 de Mateo. Es una palabra que hay que meditar para no enredarnos. Está desde Génesis y Apocalipsis. Bien, dice aquí, dése cuenta que no quebrantó, siendo judío no lo puede quebrantar, y no lo quebrantó, lo santificó, dio descanso, porque Dios es el que da el descanso al hombre. Jesús no quebrantó el día de reposo. Como judío, nosotros guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Verso 13. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Aquí hay otra cosa que se tiene que pensar. 6 días se trabaja y el séptimo es reposo. No tiene que coincidir con Sabbat. Aunque Sabbat es guardado, si usted es contratado en martes, su séptimo día tiene que ser descansado. Porque el Sabbat no solamente implica sábado, ya lo hemos dicho. Implica descanso, de hecho significa reposo, descanso. Vuelvo a insistir, este hombre paralítico que era judío, en esos 38 años, ¿cuándo tuvo Sabbat? Nunca. No sabía la diferencia entre Sabbat y no. Ese fue su primer Sabbat. Y le dijeron, levanta tu cama, vete a tu casa. Apenas comienza tu descanso. Qué hermoso es el Señor. Porque si Jesús hubiese quebrantado el Sabbat, no nos puede redimir. Si Él no cumple la ley, no puede para nosotros ser el fin de la ley. Piénselo, por favor. Dice aquí, hablándole a la nación de Israel, yo no quiero que se pierda de vista ni se me enreden. Hablándole a la nación de Israel, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu siervo. Ahora le hago una pregunta. ¿Jesús hizo la obra? Porque ninguna obra harás tú. ¿Jesús hizo la obra? ¿Jesús fue y levantó al paralítico? ¿O leímos en Juan 5? ¿O leímos en Juan 5? No puede el hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Quién hizo la obra? ¿Jesús o el Padre en él? ¿Quién le dio descanso a aquel paralítico? ¿No harás obra tú? ¿Y Dios? ¿Dios no puede hacer la obra? De hecho, Jesús está diciendo, yo no estoy haciendo algo por iniciativa propia, yo hago lo que el Padre hizo. Y lo que vi hacer del Padre, eso hago. Y si el Padre lo hace, yo lo levanto. Qué hermoso es. Cuando Él pregunta, ¿por cuál buena obra me juzgo? No, por buena obra no. ¿Quién hizo las obras en Jesús? Si usted lee la Biblia, las hizo Dios en Él. No harás obra en el día de reposo. No la estoy haciendo. Si usted leyese Isaías, nada más para que vea que Jesús ni blasfemó ni quebrantó la ley. ¿Qué dice en Isaías? Rápidamente, cuando habla del ayuno. Es algo que a veces pues, no se entiende. Vea lo que dice en Isaías, capítulo 58, versículo 13. Si retrajeres, eso también es ley y profeta. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad. Jesús está haciendo su voluntad o la del Padre. ¿Quién está haciendo la obra? Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Eso es lo que está diciendo Jesús.
Yo no lo estoy haciendo. Yo veo, lo que veo hacer, eso hago. Estoy reproduciendo la obra del Padre. Amén. Ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿En qué momento Jesús está quebrantando la ley? Ni de una ni de otra manera. Voy a terminar de leer Deuteronomio 5, por favor. Voy a terminar de leer Deuteronomio 5 y le dije a nuestra hermana Adriana que vamos a contestar la pregunta. Espero que todavía esté conectada ahí, que vamos a ir para allá antes de una pausa. Amén. Sí, aquí Vicente nos da otro pasaje donde Jesús fue varón aprobado por Dios. Gracias, Vicente. Capítulo 2, 22 de Hechos. Jesús no nos podía rescatar si hubiese quebrantado. Él no quebrantó, hermanos, pero no se entendió. Como hoy en día no entendemos muchas cosas. Pero Dios quiere que lo entendamos. Acuérdese, que se gloríen no en su sabiduría, no en su valentía, no en su riqueza, sino en conocerme y en entenderme. Dios quiere ser entendido, es el ser más incomprendido que hay. Leyendo nuevamente, para ya cerrar este punto, ir a la pausa y contestar una pregunta, porque nos va a dar ratito para contestarlo. Ninguna obra harás tú. Le hago una pregunta, ¿Jesús hizo la obra o el Padre hizo la obra a través de Jesús? Y la respuesta es, no hago nada por mí mismo. Lo hace Él, yo lo hago. Yo vengo a que Él haga a través de mí. Por eso dijo mi Padre, hasta ahora yo también trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Porque el Padre le estaba dando reposo a aquel que tenía 38 años sin reposo. Sí, muchos sábados. Ni un solo sábado, ni un solo reposo. Ningún trabajo, ninguna obra harás tú. Jesús dijo, yo no la hice, la hizo el Padre en mí. Tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanses tú y tu sierva como tú. Le dice el Señor a Israel, por eso es el reposo. 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes, no que no hagas nada, que guardes el día de reposo. Si este mismo pasaje lo leyéramos a la luz de Éxodo 20, leo por favor de la siguiente manera. Si este mismo pasaje lo leyéramos en Éxodo 20, aquí viene un poquito más extenso, pero lo leemos a partir del verso 8, Éxodo 28. Jesús no quebrantó el Sabbat, él era judío, él honró el Sabbat, él mismo lo dio. Capítulo 6, versículo 8. Acuérdate del día de reposo, acuérdate, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. Ahora, en los 6 días tú haces lo que tú quieres, en el séptimo haces lo que el Señor quiere. Eso es lo que Jesús hizo en el Sabbat. Hizo lo que el Padre quiso. Tienes 6 días para hacer lo que te dé tu gana, perdóname, es una manera de decirlo. Pero el 7 tú haces lo que Dios quiere. Eso es lo que es el Sabbat. Hacer la voluntad de Dios, guardar la voluntad de Dios. Para eso se medita la ley. Para eso se estudia Torah, para saber cuál es la voluntad de Dios y hacerla. No para llenarte de información, hablándole a los judíos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. En 6 días haces toda tu obra. Por eso la humanidad está llegando al día 6, al 6000. Y viene el milenio donde Dios hará su obra. Donde Dios mismo gobernará. Lo dice Apocalipsis. El milenio de Cristo se le conoce el día de Jehová. Porque para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Acuérdate del día de reposo para santificar los 6 días trabajarás y harás toda tu obra, le dijo el Señor.
en el capítulo 6 de Génesis, al hombre, no contenderá mi espíritu con el hombre porque él es carne. Mas serán sus días 120 años. 120 años jubilares son 6,000 años. 120 por 50. Cada 50 años se da el jubileo. 120 años jubilares. Estamos por llegar al año 6,000 del hombre en la tierra, haciendo lo que le da su gana. Y Dios dice, viene el día. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es reposo para que lo dediques a Él, para que busques su voluntad. Hermanos, no se confundan. Y nosotros, gentiles, ni siquiera tenemos algo que ver con eso. Esa era una señal para la nación de Israel. Benditos sean los judíos, bendita sea esa nación. Y gracias a Dios que en su misericordia nos salvó a nosotros. No estábamos ni cerca de las promesas, estábamos alejados, no sabíamos de Dios, éramos unos paganos. Y Dios nos hizo parte de su familia. Mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú. ¿Quién dijo Jesús que hizo la obra? El Padre. Y era cierto. No puedo hacer nada que no vea hacer de él. Lo que estoy haciendo es lo que él está haciendo. Él está sanando a este hombre. Yo vengo a extender mi mano a él, a decirle, hey, te dicen que te levantes. Yo estoy obedeciendo órdenes. En el Sabbat no se hacía su voluntad, se hacía la voluntad del Padre. ¿Se da cuenta cómo Jesús ni fue blasfemo ni quebrantó? Pero como en ese entonces no se entendía, hoy en día no se entiende. No se entienden muchas cosas. Y no hay que sentirse mal, hay que pedirle a Dios que nos ayude y no ser soberbios, no ser altivos. Yo me las sé todas, no es cierto. Pedirle a Dios, tener ese corazón, Señor, enséñame. Quiero conocerte porque quiero agradarte. Vamos a hacer una cosa, son las 8:32. Quiero dedicar los últimos minutos a contestar una pregunta que nos hace nuestra hermana Adriana Sánchez Reyes. Es una pregunta fuerte, la leo, vamos a la pausa, un canto y regresamos. Dice, pastor, buenos días, tengo una pregunta. En 1 de Pedro 3:19 habla que Jesús le habló a los espíritus encarcelados. Mi pregunta es, ¿se les predicó para que se arrepintieran y pudieran salvarse? ¿O por qué iban a ser condenados por su pecado? Gracias. Después de esta pregunta, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un canto, le vamos a pedir a nuestro hermano Jorge que nos ayude. Regresando, contestamos para que se ubique ahí en 1 de Pedro 3:19. Con mucho gusto, dentro de nuestras posibilidades lo vamos a hacer. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Gracias, Jorge. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros él cargó toda culpa y temor. Obediente fue a la cruz y por mí murió Jesús, y por mí murió
Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia, proyecto esperanza de vida y salvación. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Gracias, Jorge, gracias. Aquí regresamos. Nuestro hermano Beto Algudiño nos hace de verdad un muy buen comentario respecto a la pregunta que nos hace nuestra hermana Adriana Sánchez, al cual voy a contestar, y me hace una apreciación de la cual yo estoy convencido que así es. Yo enseño eso, lo he enseñado aquí en Neuma respecto a lo que está escrito en Génesis 6 del 1 al 4. Pero la pregunta así que hace nuestra hermana es, en 1 Pedro 3:19, leo nuevamente para aquellos que no la escucharon. Su hermana Adriana dice, respecto a 1 Pedro 3:19, dice, ¿se les predicó para que se arrepintieran y pudieran salvarse? Esa es la pregunta. ¿Se les predicó para que se arrepintieran y pudiesen salvarse? Bien, hay que recordar, mi hermana Adriana, que ante Jesucristo, según Filipenses, porque Jesucristo es Dios, el Antiguo Testamento dice que ante Él, ante Jehová, jurará toda rodilla. Voy rápidamente porque tengo 10 minutos para contestar esta pregunta, pero vamos a ir a Filipenses. La verdad es un tema muy, muy atractivo el que nos plantea en esa pregunta, pero yo voy a ir rápidamente a leer. ¿Por qué? Porque Filipenses nos deja ver claramente algo que tiene que ocurrir y que ya está ocurriendo. Hablando de Jesús, dice en el verso 9, capítulo 2 de Filipenses. ¿Sabe usted que se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Verso 9. Se humilló. Nadie lo humilló. Se humilló. Se despojó. Se autodespojó a sí mismo, no de sí mismo. No dejó de ser Dios. Se abstuvo de ser Dios. No se despojó de sí mismo, sino a sí mismo. Ok, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ahí se lee
lo que leíamos ahorita en Salmos 68, 17 y 18, lo que plantea Efesios, de que el que ascendió es el que descendió. Aquellos que dicen que Dios no iba a venir a la tierra a encarnarse, les falta doctrina del Antiguo Testamento. Dice aquí, Dios le exaltó hasta lo sumo, bendito sea nuestro Señor, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre implica naturaleza, implica carácter, no pronunciación. Muchos se llaman Jesús, muchos se llaman Yeshua, pero la naturaleza y el carácter que nuestro Señor Jesús tiene, nadie la tiene. No se equivoque. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10. Esta es la clave de la respuesta a lo que pregunta nuestra hermana. ¿Les predicó para que se arrepintieran? ¿Para que se salvasen? No. No a todo aquel que se le predica es para que se le salve. Ahorita voy a explicar por qué. Se le predica para que sepa que su condenación es justa. Dice aquí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De quién? ¿De quién se va a doblar toda rodilla? Ah, ¿de los que están en los cielos? Gloria a Dios. ¿Quiénes más se van a doblar rodilla y jurar delante de Él? De los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y qué cree? Y debajo de la tierra. ¿Para qué se les predicó a los que estaban debajo? Para que toda rodilla se doble ante Él. Estaba escrito que toda lengua juraría a Dios. ¿Esto dónde está? Para que no vaya a haber distracciones. Isaías 45, por favor. En 10 minutos vamos a tratar de contestar una pregunta que de verdad es muy interesante, hermana. Gracias por su pregunta. Algunos ni siquiera saben que Jesús fue a predicar a las partes más bajas de la tierra. 45, 23. Porque por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Cuando la Biblia dice que ante Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará, ojo, es porque Jesús es Dios. No se reconoce, hay un velo, el velo es la carne, dice Hebreos, pero Jesús es Dios. Escuché a alguien decir, no hay doctrina para saber que Dios iba a venir a la tierra. Hay mucha doctrina, lo que hay es falta de entendimiento. Sí dice que el tema de los espíritus encarcelados en una emisión completa estaría bueno, ¿verdad? Qué denso estaría. Bueno, el problema no es que esté denso, mi hermano Humberto, es que hay muchas vidas que no lo pueden sobrellevar. Y nosotros tenemos que tener ese entendimiento. Ahorita contesto la pregunta porque es muy buena y porque hay una hermana que está interesada y seguramente que algunos otros saben el tema y no hay una definición cierta. Pero lo que leíamos en Filipenses y que constatamos en el 45:23 de Isaías es que delante de Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará y jurará ante Él. Por eso, leyendo Filipenses, de donde ya me moví y ahora regreso, Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados no para que se arrepintieran, sino para darles testimonio. Ahorita vamos a explicar rápidamente por qué. Estoy en Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, aquí dice claramente que tiene que ser en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, va a ocurrir, y en la tierra va a ocurrir, y debajo de la tierra. Eso se tenían que hincar también delante y decir, tú eres el Señor. Tarde, pero lo van a decir. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Eso es lo primero. ¿Por qué se les predica a los espíritus encarcelados? Yo soy. Ahora, hagamos una pregunta hasta aquí. Nos quedan minutitos. ¿Cuánta gente en el Antiguo Testamento fue salva?
todos los que esperaban la promesa del Mesías. La promesa fue dada desde que la serpiente engañó a Eva, porque se le dijo, tu simiente peleará contra la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Desde allá se vislumbraba la redención y la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás. Tan es así que Adán y Eva fueron vestidos con pieles de animales sacrificados que tienen una alusión totalmente a la persona de Cristo, porque Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios no tenía un plan B, Dios sabía cómo iba a redimir a la humanidad. Todo aquel que ha sido salvo desde la antigüedad hasta ahora, ha sido salvo, como dice Romanos, en esperanza. Y voy a ir rápido para allá. Romanos 8:24, contestando una sola pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 24. Yo sé que hay una doctrina que dice que van y lo sacan y que todos se van a salvar. La Biblia no dice eso, se lo explico ahorita en Hebreos. Se les predica a los espíritus encarcelados para que sepan cuál era la esperanza que esperó Noé, porque está hablando de la generación de Noé. No está hablando de otra generación. Que en los tiempos del Noé, la paciencia de Noé tardó 100 años en construir el arca, amados. Creo que hay una réplica del arca en Kentucky, por si un día vamos. Por ahí hay unas imágenes maravillosas, es increíble, una réplica del arca. ¿Qué dice Romanos 8:24? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Toda persona que fue salva en el Antiguo Testamento fue en la esperanza. ¿Dónde dice eso, pastor? Hebreos 11, ¿qué versículo es aquel que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera? El 1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Todo aquel que esperaba la llegada de Cristo estaba en fe. Otra vez, todo aquel que estaba en la esperanza y en la certeza de lo que venía es salvo. Nos comparte también Beto aquí, Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Todos los antiguos estaban esperando por Jesús. Y nosotros somos aquellos que estamos convencidos, aunque no lo vimos. Eso es fe. Lo que une al Antiguo y Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Todos los que esperaron por Cristo y todos los que sin ver a Cristo creemos en Él. ¿Crees en Cristo y nunca lo has visto? Eso es fe. Porque fuimos salvos en esperanza. David es salvo en esperanza. Abraham fue salvo en esperanza. Todos los que murieron esperaban en la remisión de Dios, en el rescate de Dios. No sabían qué persona, no sabían en qué tiempo, pero sí sabían que había redención. Lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y se levantará de entre el polvo. Así ocurrió. Jesús se levantó del polvo, salió de la tumba, no solamente en el torbellino que se le apareció. Pero cuando se dice que se le predicó a los espíritus encarcelados, habría que preguntarnos si los que murieron, porque no está hablando ahí de ángeles caídos solamente, está hablando de los que en el tiempo de Noé. Lo vuelvo a leer, 1 Pedro 3:19. Ya me estoy pasando del tiempo y aquí me va. Primera de Pedro 3:19, por favor. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras esperaba, vea la palabra cuántas veces aparece esperaba. Se preparaba el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Había una esperanza de redención. ¿Para qué se les predicó? ¿Para que se salvasen? No,
porque entonces estaríamos contradiciendo la palabra de Hebreos. Yo sé que hay unas doctrinas por ahí malas, que dicen que todos, mano, hombre, todo da cuenta que borró. No. ¿Dónde podemos decir que eso no es así? Hebreos 9. Y espero que pueda quedar contestada la pregunta, hermana, aunque es mucho más extenso el tema y si Dios permite en algún momento se puede compartir. Vea por favor, Hebreos 9:27 pudiera ser la clave para esto. Y de la manera que está establecido para los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Toda persona tiene la oportunidad de salvarse, de arrepentirse hasta el momento que muere. ¿Por qué? Porque pudiéramos ir a la historia del rico y Lázaro, donde dijo, déjame regresar y que aquí, que nada. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y el juicio ya es condenatorio o absolutivo si has creído en Cristo Jesús. Te absuelve por la fe en Cristo Jesús. Pero de otra manera, no. Está establecido a los hombres. Entonces se les predicó para testimonio. Y se les predicó para que se doble toda rodilla de los que están debajo de la tierra. Amén. Espero que en cierto sentido quede un poquito de respuesta en esto, mi hermana Adriana. Gracias por la pregunta, gracias a todos por la participación, la colaboración. Nos tenemos que ir. Yo solo le quiero pedir un favor. Si de alguna manera le bendijo, si de alguna manera le edificó, si de alguna manera quiere meditarlo, compártalo, vuélvalo a escuchar. Vi el comentario de un hermano, no le pude contestar, que decía que no tenía oportunidad de verlo en la mañana y lo veía en la noche. ¡Qué bendición! Qué agradable es ver que hay gente que está muy interesada en la palabra del Señor y en la obra que Dios nos está mostrando. Hebreos 9:27 dice Beto Algudiño, nos puntualiza que una vez pasada la vida eterna ya no hay oportunidad. De ser esto contrario, Cristo no hubiera tenido que sufrir, simplemente nos hubieran apuntado nuestras buenas obras en los cielos y tan. Nos tenemos que ir. Gracias a todos. Si le bendijo, por favor, compártalo. Ya estamos en la aplicación. Fíjese, ya estamos en la aplicación de Neuma Multimedia, pero le pedimos un favor, desinstálenla y vuélvanla a instalar, porque la pasada ya está quebrada, ¿ok? Entonces hay que ir a Google Play para los dispositivos Android o Huawei, desinstalarla y volverla a instalar y ya va a trabajar las 24 horas. Gracias a todos, saludo a nuestro hermano Jorge, a mi amigo Alex, Dios los bendiga, los espero en la próxima. Sabe que tenemos a la hora 9 la oración, una convocatoria de Neuma para todos ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima. Gracias. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran